Buenos días, profesor. El día de hoy voy a realizar la actividad que nos dejó sobre encontrar la desviación estándar y analizar según la tabla. Primero que todo, en la clase nos dio una tabla la cual íbamos a analizar y la tabla que nos dio en la clase yo la modifiqué en ciertas partes para ahorrar, para que el largo del video no fuera tanto. La tabla que modifiqué es lo siguiente. La tabla originalmente nos da la estatura, que son los intervalos de 140, 145, 145, 150 y así. Y nos dan el FI, que son esos datos de acá. Voy a explicar cómo llené cada dato de la tabla para empezar bien con las operaciones y cómo las vamos a hacer, ¿listo? Pues este de aquí es el total. Simplemente sumé todos los FI y nos dio el total. XI por FI es FI, pues que la frecuencia por la marca de clase. La marca de clase se consiguió sumando el límite inferior, el límite superior y lo dividimos entre 2. Entonces, ahí no, tenemos XI. Esta tabla aquí es XI por FI. Se calculan cada una de las casillas y después todas se suman. Nos dio 17.047.5. Y esta aquí es lo mismo que está acá, pero con XI, o sea, la marca de clase al cuadrado. Y cada casilla se hace y después se suma. Nos dio 2.534.506.25. ¿Listo? Ya con eso vamos a empezar a hacer el trabajo. Puedo hacer la cámara. Listo. Primero que todo, vamos a ver cómo es la fórmula de la desviación estándar. La fórmula de la desviación estándar podría decirse que es la varianza. La varianza es igual a la desviación estándar. O sea, no sé si me vas a entender. O sea, la varianza es este valor y la desviación estándar es este valor. O sea que la desviación estándar o la desviación típica viene a ser la raíz de la varianza. Hay otra forma de calcularla sin necesidad de hacer la varianza de una vez, pero yo prefiero primero hacer la varianza, ¿listo? Igual es un proceso extra, pero lo voy a realizar. Entonces tenemos que la fórmula de la varianza es la suma de FI por XI al cuadrado, que es esta casilla que está acá. La suma viene a ser esta. Esto lo vamos a dividir sobre n, que n viene siendo el total de los datos, que es este que está aquí, que es 113, este de acá, que es 113. Y eso lo vamos a restar con el promedio al cuadrado. ¿Listo? Aquí lo único que nos falta y no lo tenemos en la tabla es el promedio al cuadrado. ¿Cómo se calcula el promedio? El promedio se calcula con XI por FI, la suma de XI por FI, por eso esta parte de la tabla, que aquí es 17.047.5. Entonces vamos a ponerle unas arriba. 17.047.5. Y esto lo dividimos por el total de los datos. Como ya habíamos dicho, es 113. Este aquí es el promedio. Este promedio es únicamente para tablas con intervalos. Porque si es en intervalos, es simplemente FI por el total, sobre el total. Pero pues como aquí hay intervalos, es FI por XI, ¿listo? Entonces, tenemos esto ya aquí y a la división de esto nos da 150.86. Esto significa que la mayoría de los datos están por 150.86, perdón, que 150.86 es como una medida que dicen como el centro de los datos o como hacia dónde giran los datos, ¿listo? Este es el promedio. Y si podemos ver aquí en la tabla, vemos que sí, que casi todos están por 150, 51 de los 113 datos están por 150, entonces tiene sentido que sea el promedio, ¿no? Aunque no significa que todos los datos estén cerca del promedio, pero es como una medida que muestra como más o menos como por dónde van las cosas, ¿listo? Pero pues está cerca de la moda, o sea, el promedio nos dio, es cerca de la moda, curiosamente. Pero bueno, entonces ya con el promedio lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 150 es igual a 22.759.6 aproximadamente, ¿no?
Listo. Ya que tenemos el promedio al cuadrado, ahora sí podemos reemplazar todos los números acá arriba. Entonces tenemos que la varianza es igual a 20, perdón, no sé, a 2.574.506.25. Esto sobre n, que viene a ser 13, perdón, 113. Y esto menos 22.759 perdón, aquí no sé, punto 6. ¿Listo? Aquí tenemos toda la ecuación de la varianza. Esta ecuación, esta pues se realiza con calculadora, porque no pues toma mucho más tiempo, igual se puede hacer a mano, pero pues para que el video no quede muy largo, se realiza y nos da que la varianza es del 23.64. Ya que tenemos la varianza, para sacar la desviación típica, simplemente sacamos la raíz. Este 2 pasa al otro lado como raíz y la desviación estándar es igual a la raíz de 23.64. Entonces la desviación estándar es igual a 4.86. ¿Qué significa la desviación estándar? Significa que la mayoría de los datos están 4.86 unidades más y menos del promedio. ¿A qué me refiero? Si ya dijimos que aquí el promedio era 150, lo que dice la desviación estándar es que la mayoría de los datos, casi todos, están 150 más 4.86, digamos, más 5, 150 más 5 y 150 menos 5. O sea que de 145 a 155 están la mayoría de los datos. Vamos a ver en la tabla si esto se cumple. Si hemos de 145 a 150 hay 35. De 150 a 155 hay 51. Y 155 y... no, sí, ya. Sí, ya con eso estoy bien. 145 y 155. O sea, ya con eso de aquí, vemos que aquí hay un total de 86 datos. ¿Listo? Entonces ya podemos ver que sí, de los 113, 86 datos están en esa desviación. Porque están, estos 8 metros son 15 por afuera, 15 por encima y 12 por debajo. Pero la mayoría de los datos sí están cerca del promedio. Lo que hace la desviación estándar es decir, más o menos por dónde están la mayoría de los datos, ¿listo? Entonces, como son 5 unidades, digamos que son aproximadamente 5. 5 unidades hacia adelante y 5 hacia atrás, significa que de aquí a aquí están la mayoría de los datos. De 145 a 155 están la mayoría de los datos. Y eso nos dice la desviación estándar, ¿listo? Si pudiéramos graficarlo, sería como, aquí como, digamos que aquí está el mínimo, llega hasta aquí, aquí empieza lo de la medida de la desviación estándar, por aquí está el promedio, por aquí acá la medida de la desviación estándar y por aquí está el resto. La mayoría de la población está aquí, que son 86. Y en los extremos hay otro poquito. ¿Listo? Bueno, ya que tenemos aquí la desviación estándar, y para comprobar si la tabla o los datos que nos dan son homogéneos o heterogéneos, vamos a sacar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, que es CB, es igual a la desviación estándar, que es 4.86, ¿sobre qué? Sobre el promedio. Y el promedio ya vemos que es 150.86. Y obviamente por 100 para que nos dé el porcentaje, ¿no? Entonces tenemos que el coeficiente de variación es igual a 3.2%. ¿Qué significa esto? El coeficiente de variación lo que nos indica es si las muestras son homogéneas o no. ¿Qué pasa? Como en este grupo de datos los intervalos no son tan grandes, la desviación no es muy grande, porque podríamos decir técnicamente que todos los datos están en 25 unidades. Si por ejemplo, si fuera intervalo de 20, por ejemplo, y hay datos en 20, y datos por ejemplo, en 140, y datos en 250, y hay mucho en 250, y mucho en 140, hay mucha desviación, porque hay datos mucho en una parte y muchos datos en otra. Pero como todos los datos aquí están pues, con intervalos más pequeños, y como vemos que como tal la mayoría están cerca del 150, entonces por eso el coeficiente de variación es poco. Si investigamos, nos damos cuenta que si el coeficiente de variación en una tabla es menor al 80%, significa que los datos son homogéneos.
En caso contrario, son heterogéneos. Y como vemos aquí, nuestro coeficiente de variación es bastante bajo. Ya tras ver que nuestro coeficiente de variación es bastante bajo y tras comprobar, según los números que nos ofrece la tabla, podemos afirmar que el ejercicio está correcto, porque si la desviación estándar nos indica que la mayoría de los datos están entre aquí y aquí, es correcto, se verifica con la tabla. El coeficiente de variación nos dicen que no hay mucha dispersión. Si analizamos la tabla, no hay mucha dispersión de datos, los datos están todos muy amontonaditos, porque ni los intervalos son muy grandes, ni tampoco están demasiado distribuidos, pues como son intervalos más pequeños, entonces por eso sí se puede dar, por eso no hay tanta desviación, no están unos datos muy por allá, otros datos muy por acá. Todos los datos están muy centrados, porque la mayoría de los datos está por el centro y pocos datos están un poquito más afuera, ¿listo? Entonces ya tras ver la tabla, analizar la tabla y analizar los resultados de la varianza, la desviación estándar o de la varianza de la desviación estándar o la desviación típica y el coeficiente de variación, podemos concluir nuestro ejercicio.